En la Radio Canaria, La Consulta. Isabel Duarte Lores. Las 10:21 de la mañana. Lo adelantábamos la semana pasada y con Isabel Duarte Lores iniciamos nuestras sesiones terapéuticas de biblioterapia, porque a nosotros nos gusta leer. Me gusta leer, era una sorpresa. ¡Qué graciosa! Me encanta. Y tengo un cierre que te va a gustar más todavía. Oh, pues me encanta. Bueno. No lo había escuchado nunca. Bueno, ni yo tampoco, lo descubrí esta mañana. Buenos días, Isabel. Buenos días, Alexis, ¿cómo ¿Qué estás? tenemos por delante? Hoy que es el Día de la Libertad, ¿te has empeñado en centrarte en este tema? ¿Se puede hacer terapia pensando o argumentando a través de la libertad? Hombre, por supuesto. ¿Sí? Hombre, pero más que en la libertad, más bien en la privación de libertad, ¿no? Oiga, estamos en tus manos. Claro, evidentemente. Claro, hoy que es el Día de la Libertad, que tú me lo habías recordado, pues me parecía interesante hablar de una serie de libros que podemos leer cuando nos sentimos atrapados o atrapadas por determinadas cosas. Sí que es verdad que si pensamos en libertad en términos filosóficos, pues bueno, a lo mejor nos vienen a la cabeza términos como revolución, como la Revolución Francesa y todas estas cuestiones. Y hay un ensayo muy interesante de la filósofa Hannah Arendt que se llama La libertad de ser libres, que bueno, es verdad que habla sobre todas estas cuestiones, el concepto histórico de revolución, de libertad, y es muy interesante. Pero bueno, vamos a la ficción, que es lo que a mí me gusta. Sí, te pone. Yo sé que te pone a ti esto en tesitura, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, es verdad que cuando pensamos en libertad o en ser libres, lo primero que nos viene a la cabeza es la libertad física, no estar encerrados físicamente en ningún sitio, sino ser libres de vagar, pues de irnos a Fitur si queremos con Jorge o de irnos a donde queramos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el preso más famoso de la ficción podría ser Edmundo Dantes, ¿no? El conde de Montecristo. Exacto, sí. Que fue injustamente encarcelado. Entonces es verdad que en esa ficción pues se ve muy bien el desarrollo psicológico del personaje cuando está en esa primera parte encarcelado, toda esa trama, y ya después esa venganza, ¿no? del conde de Montecristo. En la película Cadena Perpetua la ponen dentro de la biblioteca. No lo sabía. De la biblioteca de la cárcel la ponen en educativo. ¿En serio? Sí. Qué gracioso. Pues mira, pues efectivamente. Entonces, eso sería una referencia. Fíjate, en la realidad, ¿no? Digamos, saliendo un poco de la ficción, vemos lo importante que pueden llegar a ser los libros en este tipo de entornos en los que hay una privación de libertad, ¿no? Física. Y es que, por ejemplo, la organización Teta y Teta tiene un proyecto que se llama A las Olvidadas, que consiste en que recogen libros dedicados y se los acercan a cárceles de mujeres. Pero es importante eso, que todos los libros que recogen tienen que estar dedicados, de manera que tú hagas una dedicatoria para esa mujer que está en ese momento. No del autor o la autora, sino de la persona que lo cede o lo regala. Efectivamente, ahora tienen convocatoria cerrada, pero cuando la abren, pues tú mismo puedes escoger un libro que a ti te guste o que te parezca interesante leer en esa situación, le haces una dedicatoria y lo donas. Ok, la organización se llama Teta y Teta. Sí, porque es una organización que reivindica la libertad femenina a partir de la creatividad y todas estas cuestiones. Entonces sí, es muy interesante. Aunque la teta no es exclusivamente femenina. Efectivamente. Bueno. Bueno, sí, es verdad que la libertad física es lo primero que nos viene a la cabeza, pero también nos podemos sentir atrapados psicológicamente. Hay un montón de situaciones en nuestra vida diaria que nos pueden hacer sentir atrapados. Atrapados, y eso al final te deriva en una situación de una sensación de angustia, de frustración, y eso a la larga mala cosa, nos da ansiedad, efectivamente. Mala cosa, eso mala cosa. A la larga terminan en consulta contigo. Efectivamente. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden hacer sentir atrapados. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo, esa rutina de tener que ir todos los días en esa espiral, ¿no? De que además hay trabajos que pueden llegar a ser muy rutinarios, muy monótonos, y entonces es verdad que se puede hacer pesado, o esa sensación de sentir que uno no avanza en el trabajo, que todos los días se parecen demasiado. La semana pasada hablábamos del libro de Supersaurio, que hablaba sobre un poco todo este tema laboral, pero esta semana yo he traído un fragmentito de El descontento, de Beatriz Serrano. El descontento. Sí, El descontento.
Descontento. Es un libro muy divertido, que habla sobre todas estas cuestiones del trabajo, pero en clave de humor, utiliza mucho el humor negro. Y de hecho Beatriz Serrano quedó finalista del último Premio Planeta y viene dentro de un par de semanas aquí a filmar a Tenerife. Pues a ver si la pillamos. Efectivamente. Y en su libro El Descontento tiene un fragmento muy gracioso que dice: hace poco descubrí que si tenías un accidente de camino al trabajo se consideraba un accidente laboral in itinere, por lo que tu sueldo no se reduce durante el tiempo de baja, y desde entonces cruzo los semáforos de manera más despreocupada, a veces incluso de forma un tanto temeraria. Este también hay que meterlo en instructivo. Efectivamente, sí, Formación. tal cual, es muy gracioso. Pero bueno, es verdad que el trabajo es algo que a lo mejor a lo que nos somete un poco a todos, ¿no? Pero después he cogido otro fragmento que me hace mucha gracia de un autor que se llama David Sedaris, de su libro Calipso, que está editado por Blackie Books en España. Es un libro en el que él recopila ensayos autobiográficos, son cachitos de su vida, columnas que ha ido escribiendo, y también utiliza mucho el humor negro, tiene un humor así como muy simpático, la verdad. Y en este caso hablaba de un episodio, es que justo además hace poquito me lo estaba comentando un compañero de trabajo que se había comprado una pulsera de estas para contar pasos. Y me estaba comentando que sentía la necesidad de caminar y todo el rato. Y fíjate cómo algo tan aparentemente inocuo, ¿no? Que es como una pulsera para contar pasos, te puede hacer sentir también esa sensación de Dios mío, estoy como atrapado, ¿no? Entonces David Sedaris escribió una cosa graciosísima que dice: echo la vista atrás hacia aquella época donde solo caminaba 30.000 pasos al día y pienso, joder, ¿cómo se puede ser tan vago? Cuando alcanzo los 35.000 pasos, el Fitbit me manda un dibujo de una medallita, y otra cuando llego a 40.000, y otra más a los 45.000. Al llegar de mi primer día de hacer 60.000 pasos, llegué a casa teniendo muy claro que lo siguiente sería alcanzar los 65.000, y que no me rendiría hasta que los pies se me separaran por completo de los tobillos. Quizás incluso sin pies seguiría caminando, clavando mis tibias desnudas en el suelo una vez tras otra. ¿Por qué hay gente que puede usar algo como el Fitbit como si nada y a otros nos domina por completo, se vuelve nuestro amo y puede llegar a destrozarnos la vida? Calipso es el título. Calipso es el libro, efectivamente. Evidentemente esto es en tono de humor, ¿no? Sí, pero para que veamos que cuando hablamos de libertad o de sentirnos atrapados por cosas, no solo estamos hablando de estar atrapados en un ascensor o de tener claustrofobia, sino este tipo de cosas, ¿no? ¿Y cómo puede ser esto útil? Porque compartes un poco la sensación con el autor en este caso cuando lo lees. Claro, efectivamente. Por ejemplo, es verdad que en el caso de Calipso hay diferentes cachitos, también se habla mucho de dinámicas familiares y puede ser interesante que esté en ese sentido, pero en el caso del descontento me parece que ofrece cierto consuelo de decir, vaya, no somos los únicos que a lo mejor estamos atrapados en una rutina laboral pues continua, que todos tenemos que ir a trabajar y bueno, ofrece como ese cierto consuelo. Y además, como tiene ese puntillo de humor, pues hombre, quieras que no, también te alegra el día. Hombre, yo eso creo que es lo más importante, ¿no? Por supuesto, pero justo hoy... o sea, que si uno se siente atrapado hay que leer cosas en las que el autor se sienta atrapado. Y bueno, no necesariamente el autor, sino el personaje. Bueno, el autor, el personaje, efectivamente. El protagonista de la historia. Bueno, claro, entonces podemos buscar situaciones dependiendo de lo que... Buscando identificarnos. Sí, puede ser, claro, efectivamente. O porque conozcamos a alguien que esté en esa situación y queramos ayudar, simplemente. Vale, sí. Pero, por ejemplo, ahora yo me estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Vera, que es un libro... ¿Con V, con B? Con V. Vera. Vera con V. Es un nombre de una mujer. Vera es una novela de Elizabeth von Arnim, que está editada por Trotalibros Editorial, que es una editorial independiente que recomiendo muchísimo porque tiene muy buen gusto y muy buen catálogo. ¿Cuál se llama? Trotalibros Editorial. Trotalibros. Sí, es muy bonita y además las ediciones son muy cuidadas. Pues este libro, Vera, es el precedente de la novela Rebeca, que realmente es famosa por la película de Hitchcock. Sí. Efectivamente. Pues Rebeca realmente es una novela escrita por Daphne du Maurier, que bebe muchísimo de Vera, porque hay muchos paralelismos entre ambos libros. Ambos libros, bueno, me imagino que todos conocemos la historia de Rebeca, pues... Si no, no la vamos a contar. Efectivamente, pero pues Vera es muy parecida a Rebeca. Entonces, en ambas novelas se habla mucho de la sensación de encierro en una relación de pareja, y sobre todo
de una sensación como de asfixia a nivel psicológico, ¿no? Entonces, ambas novelas son thrillers psicológicos. Y están planteando siempre pues esa sensación de estar comparándonos con otra persona, de estar sintiendo que eres menos que algo contra lo que no puedes competir porque es un pasado. En este caso, claro, es la pareja fallecida, ¿no? de el marido, ¿no? De ambas protagonistas de las novelas. Y entonces, bueno, se da como clima de asfixia en ambas protagonistas, de no saber muy bien lo que pasa, de compararse con otra persona, de sentirse atrapadas en la relación. Hay un poco también toques del típico cuento de Barba Azul, ¿no? En el que el marido parece fantástico, pero algo esconde, ¿no? Algo hay. Entonces, pues bueno, es muy interesante. Y además, en el caso de Vera, yo lo recomiendo mucho también en casos de relaciones un poco así como tormentosas, porque se ven muy, muy bien o se identifican de manera muy clara los mecanismos que usa la gente para manipular, para hacer chantaje. Tenemos que ponerlo en la misma estantería, en los libros instructivos, por lo que estoy pues viendo. Sí, efectivamente. Bueno, van a ser todos libros educativos, instructivos son todos educativos. Efectivamente, sí. Y el protagonista la protagonista de la novela es Vera, pero su marido, que es Everard, que bueno, que es este hombre ahí que tiene ahí un poco de tinte, algo escondido, un poco raro, sí. También él también está en cierto modo encerrado en sí mismo, porque tiene esa parte de que está muy sometido a la opinión pública, de que tiene mucho miedo a la soledad, y de hecho él en la novela llega a decir: la opinión pública había resuelto que había cierto periodo que él debía pasar solo con su desdicha, de entre todas las cosas espantosas con las que uno puede estar solo. Era una atrocidad, consideraba, condenar a un hombre a eso. Era la forma más cruel de confinamiento solitario. O sea, que también tenía su tormento. Efectivamente, él se sentía encerrado ante el bienquedismo, ¿no? Ante la opinión, ante el qué dirán. El bienquedismo, no he escuchado eso nunca. Bueno, no sé si existe, pero te lo gustó, acabo de ¿no? decir, o sea, fantástico, que existe. Efectivamente. Llega tarde la RAE. Claro, entonces cuando hablamos de sentirnos atrapados, fíjate, en este caso, la principal atrapada es Vera, pero también él en realidad es víctima de un encierro. Pero por lo que estoy viendo, no nos va a dar pena, ¿no? No nos va a dar mucha pena, nos va a dar mucha pena, sí. Este libro no es tan gracioso, pero oye, es trepidante, yo lo recomiendo también. Vamos a recopilar entonces, Isabel. Tenemos, hemos hablado de El Conde de Montecristo. Hombre, clásico, por supuesto. De Dumas, de Alejandro o Alexandre Dumas. Calipso, de David Sedaris, buenísimo, también lo recomiendo. Ese libro es muy divertido. Este es el de sus propias experiencias. Sí, ese es autobiográfico, sí. El descontento de Beatriz Serrano, lo nombraste también. Maravilloso. Interesante, muy gracioso, ¿no? Lo de que iba a cruzar los semáforos porque si vas de camino al trabajo es un accidente laboral. Efectivamente, el descontento es muy divertido. Itinere, o sea, en el trayecto, eso no me salía la palabra. Y finalmente, Vera, que es la antesala de la famosa Rebeca, ¿no? Efectivamente. Ok. Pero pasa que veo que son todos como muy trágicos, ¿no? Bueno, no, hombre, trágicos, no. Estos últimos son... Claro, estos últimos sí son un poco trágicos, pero El descontento y Calipso son libros súper divertidos. Sí, señora. Mi madre, 4 libros. Te he traído de todo hoy. Ya te traje divertidos, te traje dramáticos, te traje de todo, pero todos con ese componente en común de... pues bueno, de privación de libertad en algún sentido. En algún sentido. Y lo que busca o debe buscar el lector, aparte de pasar un buen rato, es quién sabe si descubrir una pista de algo que te está sucediendo. Efectivamente, ver si hay algo que te está atrapando. Y también, por ejemplo, en el caso de Calipso, ¿no? En el caso de la Fitbit, es como curioso, ¿no? De ver de esa forma tan exagerada y esa forma tan... adictiva, ¿no? Al final tan ridícula, ¿no? Porque la situación es como tan surrealista que uno dice, bueno, pues vamos a relativizar, ¿no? También te ayuda un poco a eso. Pero a ti no te ha pasado eso, ¿no? No, a mí la verdad no que eso no. Eso no, yo no llevo ni reloj normal, imagínate cuenta paso. Normal, reloj normal. Claro. Habrá alguno que sea normal, creo yo. Ay, mi madre. Bueno, pues todo esto para disfrutar de la lectura mientras sacamos cierto partido. Efectivamente, cierto desarrollo personal. El desarrollo personal a través de la ficción, que es lo más interesante, me parece. Efectivamente. ¿No? Ok. En fin, pues nada, dejamos la adicción a los pasos y la cambiamos por esta adicción a la lectura que me parece fantástica. Isabel Duarte, sobre la libertad. Mira, si podíamos haber titulado el espacio de hoy, ¿no? Pues sí. Bueno, pues para cerrar tengo para ti una cancioncita
que es la que nos va a permitir cerrar. Ajá. Y que te va a sorprender. Si antes decía, me gusta leer, y sobre todo, es curioso, decía eso, me gusta leer ensayos, decía. Me encantó la canción, no me encantó. Paso, no te preocupes. Y ahora vamos a cerrar otra un poquito más infantiloide, pero desde luego con un mensaje que todos debemos tener en cuenta. Muchísimas gracias. La semana que viene, más y mejor si se puede. Muchas gracias. Que va a ser complicado superarte a ti misma, ¿eh? Pero bueno. Gracias. Isabel Duarte Lores de Mimbre Psicología. Por cierto, si necesitan algo de ella profesionalmente hablando, pues 622 50 7939. 622 50 7939. Manden ahí un WhatsApp o lo que sea. Mira que yo tengo, bueno, ustedes verán lo que quieran hacer. En cualquier caso, cerramos nuestra biblioterapia. A mí me gusta leer porque aprendo más, me divierto, me entretengo y me siento intelectual. Cuando leo me concentro para poder entender y cada día yo descubro que leer es un placer. A mí me gusta leer porque aprendo más, me divierto, me entretengo y me siento intelectual. Cuando leo me concentro para poder entender y cada día yo descubro que leer